Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos a todos. Gracias a Dios por este tiempo. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Sí? ¿Va a poner atención? ¿Sí? ¿Trajo su Biblia? ¿Sí? Pues ábrala, por favor, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando. La serie se llama Una nueva criatura. ¿Cuántos son nuevas criaturas aquí? ¿Sí? Y los que no levantaron la mano, bueno, pues al final ojalá y el Señor haga algo en el corazón, ¿verdad? O si no está seguro, pues bueno, a través de esta serie la intención es que usted pueda acercarse a Dios y estar seguro de la obra que Dios ha hecho en usted. Una obra extraordinaria. Es el tema número 7 de la serie. Y el tema es: somos santos. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Somos santos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Le damos lectura. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permites tener en tu presencia como iglesia, como un mismo cuerpo. Tú eres quien sustenta nuestras vidas, quien nos ha traído a este lugar, y queremos que ese tiempo que vamos a pasar aquí y que hemos estado pasando no sea infructuoso en nuestro corazón, en nuestra vida, sino queremos que tú hagas cosas grandes y maravillosas en nosotros. Queremos conocerte más, queremos ahondar más en tu perfecta voluntad, estar seguros de la obra que tú has hecho en nosotros como hijos tuyos, como personas que han sido transformadas por tu gracia, y queremos que eso se vea reflejado en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sigue obrando en cada corazón, toma control de este tiempo, de nuestros sentidos, y que todas las palabras que salgan de mi boca sean extraídas directamente de tu corazón, no razonamiento o sabiduría humana, sino tu evangelio sobre todas las cosas. Padre, gracias. Bendice a mis hermanos, a los que están aquí presentes, a los que están por medio de la transmisión, y cumple tu propósito en este tiempo, te lo pedimos. Amén. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos son santos? Levante su mano. ¿Cuántos son santos? La pregunta, en cierto modo, es una pregunta con la intención de evidenciarnos. ¿En qué sentido? En si tenemos entendimiento o no de la obra que Dios ha hecho. Porque a veces nos amoldamos demasiado al concepto de santo que el mundo ofrece y dejamos de ver el concepto que Dios nos está marcando en su palabra. El tema de la santidad es muy vasto en la Escritura, hermanos. Implica muchas cosas, porque la santidad envuelve completamente la vida cristiana. La santidad está rodeada, la vida cristiana está rodeado del tema de la santidad. Es uno de los temas más mencionados en la palabra del Señor, pero al mismo tiempo, y desgraciadamente, es tema o es de los temas más ignorados y más distorsionados que también pueda haber en cuanto a la vida cristiana. La santidad es un tema que ya no se toca mucho en muchas iglesias, aun cuando la palabra del Señor nos marca la importancia de la santidad en la vida del creyente. Pero hasta el día de hoy, muchas personas creen que el tema de ser santos corresponde a un número limitado de personas dentro de la cristiandad, los cuales, este grupo limitado de personas, se ganan ese título por causa de hazañas extraordinarias o vidas sobresalientes. Aún muchos cristianos indirectamente creen que el tema de ser santos es para unos pocos, sino al mismo modo de la religión tradicional, o sea, la Iglesia Católico Romana,
Sí lo hace el cristiano pensando que es un título exclusivo de los apóstoles, pastores o servidores que tienen alguna responsabilidad mayor. Y piensan que son los únicos que tienen la responsabilidad de ser santos. A tal grado, hermanos, de pensar que es más eficaz una oración o unas palabras de bendición de un pastor que de un cristiano común, que no ha sido llamado al ministerio quizá. ¿Y cuántos saben que no es así? Dios escucha las oraciones de todos sus hijos de la misma forma, aprecia las oraciones. Si bien el pastor o alguno de los dones ministeriales tiene autoridad y el Señor le ha dado también dones para que pueda orar, para sanar enfermos, para discernir espíritus, pero en el tema de las oraciones o las bendiciones, el Señor nos escucha a todos por igual, hermanos, a todos los que somos hijos de Dios. Es decir, que no necesitas que un pastor ore por ti para que entonces la oración sea más eficaz. Tú como esposa puedes orar por tu esposo, el esposo por la esposa, los padres por los hijos, y Dios escucha igualmente la oración. No es la santidad o el ser santos, no es un tema de unos pocos dentro de la vida cristiana. Hoy en día se habla de santidad como un aspecto inalcanzable para el hombre, ajeno a todo ser humano, y del cual el hombre no tiene ninguna responsabilidad de buscar. Incluso al hablar de santidad o al hablar de ser santos, en ocasiones llegan a desanimar el corazón de aquel a quien se le pide que tiene que ser santo, pensando por causa de una ignorancia que es algo imposible de alcanzar. Es imposible de alcanzar por hombres comunes y que está reservada para hombres exclusivos, hombres que han alcanzado un grado elevado de esa supuesta santidad y después son dignos de veneración. Y dejan a los demás con la única esperanza de que al morir puedan salvarse únicamente por un esfuerzo inútil de querer ser santos a sus propias fuerzas, por sus buenas obras. Al final el hombre relaciona el ser santo con los milagros o con las cosas extraordinarias. Y ha llegado en ocasiones a tal grado la ignorancia de la santidad y de la obra de Dios que el cristiano comienza a rebajar las demandas de Dios y las humaniza con la intención de hacer sentir un poco mejor a las personas o a las ovejas o a los oyentes. Por ejemplo, el perdón. ¿Cuántos han escuchado acerca del perdón como un acto de egoísmo puro en el cual tú tienes que perdonar por amor a ti mismo? Tú tienes que perdonar porque si no, tú te vas a enfermar. Tienes que perdonar para que sanes. Cosas que no dice la Escritura y jamás menciona a Dios acerca de esto. Pero se rebaja la santidad o el ser santos en la vida del creyente o del cristiano con tal de hacer sentir bien a las ovejas. En el caso del perdón, Dios nos dice que tenemos que perdonar como un resultado natural de haber sido perdonados por Él. Es decir, si Dios nos ha perdonado tanto, ¿cómo no debemos también perdonar nosotros a nuestros semejantes? También los vicios, las malas prácticas, los vicios, las malas relaciones, en ocasiones se rebaja tanto este tipo de actividades o de acciones por no hacer sentir mal al otro. Y comenzamos a menospreciar o a rebajar las demandas de Dios en cuanto al ser santos, porque ignoramos la obra que Él ha hecho en nosotros. Así lo comenzaron a hacer los sacerdotes del pueblo de Israel. Allí en Malaquías, capítulo 1, versículo 6 al 8, el Señor les reprocha, porque con el paso del tiempo ellos comenzaron a ofrecerle a Dios todo lo feo de su vida, lo cojo, lo ciego, lo manchado. Y el Señor les reprocha su falta de amor, su falta de interés hacia Dios mismo.
Es como decir, si no puedes con el enemigo, únetele. Si no puedes con el egoísmo, pues entonces únetele, solamente no lo hagas tan egoísta. Si no puedes con el odio, únetele, nada más no lo hagas tan odioso. ¿Cuántos odiosos hay aquí? Que odian a todo mundo, pero porque se lo merecen, porque el mundo se merece ser odiado, los hermanos se merecen ser odiados por todo el daño que me han hecho. Eso es rebajar el ser santo, la santidad de Dios. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel y comenzaron a ofrecerle a Dios lo peor. Y el Señor mismo le dice, ofrécelo a tu príncipe y ofrécelo a tu rey para ver si se va a agradar de ti. Si una persona del mundo supuestamente poderoso no se agrada de los malos regalos, ¿cuánto más Dios, hermanos, que es el Señor santo de toda la creación? No debemos caer en este pensamiento y pensar que porque el mundo ha rebajado la santidad de Dios o porque la misma iglesia en ocasiones menosprecia la santidad de Dios o la obra que Dios ha hecho en nosotros, nosotros podemos amoldarnos al mismo pensamiento. No importa, ya puedes ir a lugares en los que no debes de estar. Puedes entrar a cantinas, puedes entrar a antros. Al fin y al cabo, Dios conoce tu corazón. Puedes tener amistades que con sus malas conversaciones corrompan tus buenas costumbres, pero no pasa nada. Dios entiende que estamos en el siglo XXI, en el año 2022. Ese es el pensamiento que se ha arrastrado al día de hoy a la iglesia por causa de ignorar, hermanos, por causa de ignorar la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros como cristianos. No caigamos en semejante condición. Tenemos que conocer la obra que Dios ha hecho en nosotros. Una obra inigualable, una obra extraordinaria, con el fin de que andemos como es digno del Dios vivo y verdadero. Dios ha hecho esta obra extraordinaria con el fin de que podamos identificarnos con la vida de Dios, para que honremos su nombre. Y esta obra inigualable y extraordinaria demandó de igual manera un acto extraordinario, la encarnación de Dios mismo y su muerte en la cruz, lo cual no fue para nada poca cosa. Si la obra que Dios ha hecho en nosotros fuera algo humano, hermanos, no tendría que haber venido Cristo Jesús a morir por nuestros pecados. No hubiese descendido y dejar su gloria en las alturas. Mas sin en cambio, Dios tenía preparada para su iglesia una obra inigualable para poder identificarnos con Él. ¿Cuántos se sienten identificados con su vida, con Dios, con la vida de Dios? En una ocasión, Dios a través de Jeremías le reprocha al pueblo de Israel diciéndole: ellos, los del mundo, tienen ídolos falsos, son madera, y ni aún así los abandonan. Están dispuestos a permanecer fieles a sus ídolos. Y le dice al pueblo de Israel: y yo, que soy Dios vivo y verdadero, me habéis abandonado. Me han abandonado. ¿Cuánto más, mis hermanos, si los del mundo adoran a sus ídolos, les son fieles a las riquezas, les son fieles a sus imágenes de talla, les son fieles a sus egoísmos? Nosotros, cuánto más que tenemos el Dios vivo y verdadero, no adoraremos al Señor de los ejércitos por la obra que Él ha hecho en nosotros, una obra que nos lleva a identificarnos con Dios. Ahora, el hecho de que la santidad sea un tema de mucha importancia en la palabra de Dios y de gran interés en la vida cristiana es precisamente porque tenemos un Dios que es esencialmente santo. Dios es santo, por eso debe de ser importante para el cristiano el tema de la santidad o el tema de ser santos. ¿Por qué? Porque el que tengamos un Dios que es esencialmente, es decir, en esencia, en su naturaleza santo,
nos va a marcar una dirección muy clara, una dirección muy puntual, muy específica de lo que corresponde tener una relación con Él. Es decir, que su santidad, la santidad de Dios, nos dice que nadie que no sea santo puede acercarse a Él. ¿Y creen que esto sea importante o no? Repito, nadie que no sea santo puede acercarse a Dios. Porque Dios es esencialmente santo. Porque ¿cómo podría un ser perfectamente puro y limpio en su esencia tener una relación con seres tan inmundos como nosotros? Inmundos por causa del pecado. Ya hemos aprendido que el pecado nos mantiene separados de Dios. El pecado mantiene al hombre lejos de Dios, según Romanos 3:23. Y es precisamente por eso, porque Dios es santo. Por tanto, es imposible que el hombre, en su condición natural o en su naturaleza común, una naturaleza de pecado, sin santidad, pueda de verdad tener cercanía con un Dios que es completamente santo. Es imposible, repite conmigo, imposible. Entonces de aquí surge una pregunta. Entonces, ¿quién puede acercarse a Dios? ¿Quién puede ser tan santo como para tener una relación con Él? Bueno, la respuesta nos las da la misma palabra de Dios y nos lleva al pasaje inicial de la serie. Abre tu Biblia, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17 al 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Subraye eso. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto significa, hermanos, que podemos acercarnos a Dios y tener una relación con el Dios Santo si estamos en Cristo y si hemos sido hechos nuevas criaturas. De otro modo, no. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo ha sido capacitado para tener una relación con el Dios Santo. Y nadie en su condición común o natural puede acercarse a Dios. Estar en Cristo como una nueva criatura nos indica que tenemos una nueva posición a causa de haber recibido una nueva condición. Escúchame bien, una posición, una condición que no existía antes. Porque cuántas veces escuchamos a personas que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo y creen que tienen una relación con Dios. O aún nosotros mismos puede ser. Creemos que tenemos una relación con Dios por lo que hacemos. E ignoramos que la única forma de tener una relación con un Dios santo es que Él mismo nos ponga en una nueva posición y nos dé una nueva condición. Si no es así, nadie puede tener una relación con Él. Él mismo hace una obra que no existía antes, pero que ahora ha sido hecha por su poder, por el poder de nuestro Dios. Es, por ejemplo, la creación. Ustedes han leído ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 3, cómo dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido de lo que no se veía. Es decir, que no había nada, no existía nada, y el Señor, por la palabra de su poder, de la nada hizo todo.
Bueno, es la misma obra que hace en la vida de aquel que cree en Cristo Jesús. No existía una posición, no existía una condición, pero el Señor, por su poder y por su gloria, hace posible que nosotros tengamos una posición diferente a la que teníamos antes. Ahora tenemos una posición de hijos y una posición de santos, a causa de que nos ha hecho nacer de nuevo, a causa de que somos nueva criatura, de que tenemos una nueva naturaleza. La nueva criatura, mis hermanos, va más allá de la persona externa, va más allá de lo superficial, de un cambio de ambiente. La obra de Dios en la vida de una persona que está en Cristo es un hecho extraordinario, en donde desde el interior el Espíritu Santo obra a fin de que podamos acercarnos al Dios Santo. Escúchame bien, sin ser totalmente consumidos a causa de su santidad. ¿Y cuántos saben que Dios se toma muy en serio su santidad? Dios su santidad la toma muy en serio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dentro de las leyes que el Señor dio al pueblo de Israel, fue precisamente que tuvieran cuidado de no acercarse a su presencia sin haberse lavado, sin haberse purificado. Tan en serio se toma Dios su santidad que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a su presencia, al lugar santísimo, y no sin haberse lavado antes. Y si no se lavaba y si no cumplía con el rito de la purificación, caía automáticamente muerto. Y era solamente una vez al año, el día de la expiación, cuando ofrecía sacrificios por sus pecados, por los pecados de su familia y por los pecados de todo el pueblo. Una vez al año. Hay cristianos que pueden entrar diario a la presencia del Señor y también entran una sola vez al año a la presencia de Dios. Dios se toma muy en serio su santidad. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiendo, inmediatamente Dios le dijo que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba era un lugar santo y no podía pisar con la inmundicia de su calzado. De lo contrario, caería muerto. Lo mismo le pasó a Usa en 2 Samuel capítulo 6, cuando llevaban el carro del arca y al momento de que se tambaleó y quiso caer el arca, Usa la detuvo con sus manos inmundas y cayó muerto automáticamente. ¿Por qué? Porque Dios se toma en serio su santidad, hermanos. Dios se toma en serio su santidad, y en nuestros días Dios toma en serio la obra que hizo a fin de que fuese posible que tengamos una relación con Él. Hizo una obra extraordinaria para que podamos acercarnos a un Dios santo. Cambió nuestra posición, cambió nuestra condición, de modo que ahora podemos estar en su presencia, no una sola vez al año como el sumo sacerdote, sino que habiendo sido lavados, purificados por Dios a través de Cristo, podamos acercarnos siempre, confiadamente, hasta el trono de su gloria, de su gracia, en el momento oportuno, en el momento que nosotros consideramos que queremos acercarnos a Dios. Porque Dios limpia el corazón de aquellos que creen en su sacrificio y le entregan sus vidas. Los hace santos. Por eso yo les pregunté en un inicio, ¿cuántos de ustedes son santos? Si tú naciste de nuevo, tú tienes que entender que tú eres un santo. En Mateo capítulo 5, versículo 8, el Señor Jesucristo está hablando en las bienaventuranzas y dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cuántos tienen un limpio corazón? Todavía no se entiende el tema, está bien al terminar. Porque ellos verán a Dios. Mis hermanos, es precisamente lo que Dios hace. Esto es precisamente lo que Dios hace. Limpia nuestro corazón por la sangre de Cristo, a fin de que podamos ver su rostro. De modo que tenemos un corazón limpio si verdaderamente hemos creído en Él. Pero ¿sabe por qué a veces dudamos?
porque rebajamos el ser santos. Dudamos porque sabemos que a veces no nos comportamos como Dios demanda y porque creemos que son nuestras propias obras las que nos hacen santos. Porque creemos que el ayudar a señoras mayores a cruzar la calle añade a mi santidad. E ignoramos que la obra de ser santos la hizo Dios por nosotros, por medio de Cristo. Que Él nos ha limpiado nuestro corazón para que fuéramos felices al acercarnos a Dios. Que es lo que significa bienaventurados, felices. Voltea con el que tienes a un lado a ver si es feliz. A ver si tiene un limpio corazón. Los que vienen por primera vez pues tienen su corazoncito aquí, está nuevecito. Pero es la obra que Dios hace, nos limpia, hermanos. ¿Recuerdan cuando Isaías tuvo un encuentro con Dios? Ahí en Isaías capítulo 6, del versículo 1 en adelante, nos narra la historia de cuando Isaías tiene un encuentro con Dios. Dice que él tuvo una visión y estaban los ángeles cantando santo, santo, santo. Y de repente Isaías ve esta visión y dice: ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Cuántos eran inmundos de labios? No os hagáis, levanten su mano. Éramos inmundos de labios, hermanos. O no vociferaba, o no maldecía, o no decía mentiras. ¿No? Éramos inmundos, así estaba Isaías. Ay de mí que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él pensaba que como Usa iba a caer patitas para arriba, pero Dios hizo la obra que hace con todos nosotros cuando creemos en Él. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Es la obra que Dios hace con todos nosotros. Quita nuestra culpa y limpia nuestro pecado, nos limpia de nuestra maldad. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Somos limpios, no por lo que hagamos, es por lo que Cristo hizo, por su obra. De modo que parte de la obra que Dios hace en aquel que ha sido transformado por Él se le conoce como la santificación del creyente. Y es una obra necesaria para poder tener una relación genuina con Dios. No podemos ser hijos sin ser santos. No podemos ser justificados sin ser santos. No se puede, no podemos nacer de nuevo sin ser santos. Va dentro del mismo paquete. Es lo que Dios hizo a fin de que pudiésemos acercarnos a Él confiadamente. Dios nos ha hecho santos para tener una relación con Él. Para eso Dios nos ha hecho santos. Y nadie que no sea santo puede acercarse a su presencia. Vuelvo a preguntar: ¿cuántos son santos? Ya levantaron mal las manos. Si no es santo, no puede tener una relación con Él. Ay, me conviene que ser santo, entonces sí, soy santo, soy santo. Bueno, es una obra que Dios tiene que hacer en usted. Cuando usted genuinamente se acerca a Dios, creyendo en su sacrificio, en que solamente a través de Él hay perdón de pecados, solamente a través de Él hay salvación. Dentro de la nueva naturaleza o la nueva criatura que Dios hace, se produce esto que conocemos como santificación. Es decir, que Dios nos hace santos. O en otras palabras, todo aquel que es nacido de nuevo, aquel que tiene una relación con Dios en Cristo, es puesto en una posición delante de Dios como santo. Aunque no hagas milagros, hermano. Aunque no te pongan veladora. ¿Cuántos les han puesto una veladora? Aunque no te pongan veladora, tú eres santo si has creído en Cristo Jesús. Aunque no hayas hecho ningún milagro, porque Dios lo ha hecho a fin de que podamos acercarnos confiadamente hasta el lugar santísimo, su trono de gracia. De otro modo,
no podría una persona tener una relación íntima con Él. Esta es una obra que Dios hace y que inicialmente no tiene nada que ver con el esfuerzo del hombre. Nada. Es decir, que nosotros no hacemos nada para ganarnos el título de santos. Ningún mérito, sino como todo dentro de nuestra salvación es algo más que Dios hace por su gracia a través de los méritos de Cristo y nada más. Pero ojo, dije inicialmente, porque sí tenemos una responsabilidad delante de esta santidad. Pero todo esto es a diferencia de lo que se nos ha enseñado en cuanto a los santos. Porque lo que hemos conocido de los santos o de una persona santa, que son personas que necesitan cumplir ciertos requisitos, ciertas hazañas, pasar por ciertos procesos, ciertas aprobaciones, en los cuales interviene el mérito humano. Y nadie que a sus propias expensas quiera ser santo puede serlo. Nadie. Eso tiene que ser forzosamente un regalo de Dios. El ser santos tiene que ser por la gracia, porque va dentro de la salvación. La palabra de Dios nos enseña lo que verdaderamente es ser una persona santa o ser un santo. Y cómo es que podemos aplicar correctamente este término. El ser santos. Por lo tanto, si tú has creído en Cristo, que no te dé miedo, que no te dé pena decir que Dios ha hecho de ti alguien santo, que tú eres un santo, pero que no se te vaya a subir tampoco, ¿verdad? Les digo que son santos y se les sube. Y al rato, como aquel tipo de la luz del mundo, van a querer que les pongan lloronas detrás de ustedes. ¡Ay, el santo! No, que no se les suba, son por los méritos de Cristo, hermano. Todo lo que podamos obtener es por el mérito de Cristo. Nosotros no. Lo que conocemos como santos al día de hoy fue algo que surgió muchísimos años después de que Cristo ascendiera a los cielos y que los apóstoles murieran y los discípulos de los apóstoles. Es un término que se corrompió durante el tiempo, pero la palabra del Señor nos habla de la iglesia, de los verdaderos creyentes como santos. La santidad es entonces parte del resultado de la obra de Dios en nuestras vidas al habernos hecho nueva criatura, con el fin de que podamos tener comunión con Él. Es decir, es la comunión con Él la que nos hace santos. En 1 de Pedro, el versículo inicial que leímos, nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, 1 de Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Este pasaje en la traducción textual de la Biblia se lee de la siguiente manera: porque está escrito, serán santos porque yo soy santo. Por eso serán santos. Porque nadie que no sea santo puede acercarse a mí. Porque nadie que no sea santo puede tener una relación conmigo, puede ser parte de mi pueblo. La palabra santos o santo, en el caso de Dios, nos habla de una pureza, de perfección moral. Pero la palabra griega que se tradujo por santo significa o refiere un acto de consagración, de dedicación, de separación o apartamiento. Es decir, que Dios nos aparta y nos santifica a fin de que podamos formar parte de su pueblo, de su iglesia. De otra manera no podríamos hacerlo. Serán santos porque yo soy santo. Es decir, santifico un pueblo para que entonces pueda ser mío, para que pueda acercarse a mí. El apóstol Pedro citó el Antiguo Testamento cuando escribe estas palabras y les recuerda a los lectores que desde tiempos antiguos Dios demanda santidad de su pueblo. Desde siempre Dios ha demandado santidad de su pueblo. En Levítico 11, 44 y 45 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios,
Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Y en aquel tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, bueno, era una cuestión de representación delante de los pueblos de la tierra. Israel representaba a Dios en medio de toda la creación. Debían guardarse de todas las prácticas de las naciones paganas para que fueran dignos representantes de Dios. O en otras palabras, no podían tener un comportamiento pecaminoso que ofendiera a Dios porque Él es santo. Pero es importante resaltar que el pueblo de Israel basaba su vida y su relación con Dios por medio de las obras de la ley. Es decir, las leyes ceremoniales, las leyes civiles, las leyes morales que se les habían ordenado. Pero ahora, mis hermanos, más allá de que sea algo externo, Dios, al haber obrado desde nuestro interior, habiendo cambiado nuestra naturaleza, las buenas obras o el cumplimiento de su voluntad no son la causa de nuestra relación con Él, sino son el resultado natural de la nueva vida en Cristo. De modo que ahora nuestro comportamiento es resultado, no causa, de la relación con Dios. En el Antiguo Testamento, por cuanto Cristo no había pagado por los pecados, por cuanto el Espíritu de Dios no había venido a morar en los hombres, eran las acciones los que marcaban su relación con Dios. Ahora ya no. Ahora Dios tomó la determinación, cambia nuestra naturaleza y ahora nuestras obras son el resultado de que ya estamos unidos a Cristo y de que somos santos. Yo les comenté que el tema de ser santos inicialmente no tiene nada que ver con el esfuerzo del hombre. Es una obra totalmente de Dios. Pero la santidad o el ser santo, la santificación, esta nueva vida en Cristo se desarrolla en 3 etapas. Porque ¿cuántos aquí ya dejaron de pecar? ¿Cuántos aquí tienen una areola? Voltea con el que tienes a un lado. A algunos le brilla la cabecita, pero no es areola. Todavía pecamos, todavía tenemos una lucha. El apóstol Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Encuentro una ley en mis miembros que se opone a la ley de mi mente y me lleva cautivo. Porque estamos en un proceso, porque la santificación o el ser santo se desarrolla en 3 etapas. La santificación inicial, que depende totalmente de Dios. Dios nos pone en una posición nueva y nos da una condición nueva, una condición de santos, en una posición de hijos. Él nos santifica por su Espíritu Santo. Y esto es al comienzo de la vida cristiana y ocurre una sola vez. Se le conoce como santificación posicional. Dios nos pone en una posición diferente. Antes éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos se enojaron por eso? Es la realidad, mi hermano, lea la Biblia. Era la condición que teníamos. Dios nos aparta para Él, nos compró a precio de sangre, nos aparta, nos separa, nos da vestiduras nuevas, vestiduras limpias. Nos pone en una posición cercana a Él. Y a partir de ese punto, a partir del momento en el que somos santificados por Dios y somos llamados santos, hijos de Dios, parte de su pueblo y de su iglesia, entonces a partir de ese punto tenemos la seguridad de que somos salvos. ¿Cuántos tienen la seguridad de que son salvos? Porque eso lo hizo Dios, no lo hiciste tú. No fue una obra, no fue algo que dependa de ti, de tus buenas acciones, de tus diezmos, tus ofrendas. No depende de nada de lo que tú puedas hacer. Es Dios obrando totalmente a nuestro favor de una manera gratuita. Por amor, porque Cristo hizo todo por nosotros. Y a partir de ese momento somos salvos. Tenemos la seguridad porque Dios nos ha puesto en una posición de hijos.
Pero después de esto, mi hermano, viene lo bueno, nuestra responsabilidad. Lo que se conoce como el proceso de santificación, en el cual está involucrada tu voluntad y mi voluntad. Un proceso en donde ya somos responsables de cuidar nuestra vida espiritual. Y es aquí en donde muchos tropiezan. Sí, quizás son hijos de Dios, quizás ya son santos, ya tienen una posición nueva delante del Padre, una relación con Él, pero no hacen otra cosa más que edificar su vida con madera, heno y hojarasca. Es decir, hacen casas de paja. El fundamento es firme y no importa, vienen ríos, vientos, golpean y el fundamento va a permanecer porque es Cristo en tu vida. Pero vas a sufrir una pérdida impresionante por estar edificando con materiales perecederos. Es nuestra responsabilidad cuidar de nuestra vida espiritual. Se le conoce como santificación experimental. No porque vas experimentando a prueba y error. No, porque a través de la experiencia de la vida diaria, tú puedes ir santificándote en todo lo que estás ocurriendo a tu alrededor. Tú puedes usar una circunstancia difícil para que te lleve más a Dios, o puedes simplemente dejarte caer y derrumbar. Como aquella historia de aquel hombre que llega con el pastor en la iglesia y le pregunta: oiga, pastor, ¿es malo fumar cigarrillos? ¿Cuántos fuman cigarrillos? No levante la mano. Pero le dice: ¿es malo fumar cigarrillos? ¿Es usted creyente?, le dijo el pastor. Y le dijo él: yo sí, pero todavía fumo cigarrillo. A lo mejor usted no fuma cigarrillo, pero se avienta sus groserillas o sus mentirillas o cosas más graves, ¿no? Sí, dice, pero todavía fumo cigarrillo. Y le dice el pastor: oiga esta historia. En la Segunda Guerra Mundial, dice, había un aviador que salió de su base a fin de atacar un determinado sitio. Y ya lejos de la tierra, notó que una rata roía las cuerdas de su paracaídas. El aviador, en lugar de volver a tierra, siendo conocedor de que las ratas son de poca resistencia a las alturas, elevó su avión hasta que la rata murió a causa de su elevación. Y le dice: así para con nosotros, amigo mío. Si las ratas del vacío, si las ratas del vicio están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, esto implica que estamos volando demasiado bajo. Muy bajo, tan bajo que el ambiente es propicio para las actividades del vicio. Pero si volamos a considerable altura, entonces estas ratas, esas actividades del vicio, morirán por causa o por consecuencia natural, porque no resisten la altura. El pecado no resiste la comunión con Dios. ¿Cuántos saben esto? Entre más comunión tengas con Dios, más irás dejando atrás el pecado. Eres de esas personas gritonas y enojonas y que solamente están ofendiendo y te la pasas de esta manera. Bueno, estás volando demasiado bajo. Tu comunión con Dios es casi nula. De modo que los vicios, las malas prácticas están acabando con tu vida espiritual. Y es tu responsabilidad santificarte, el ser santo. Una persona dijo: santificarse es hacer lo que Dios quiere. Escucha bien, el ser santo es hacer lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere y precisamente porque Él lo quiere. Así de simple. Lo repito, el ser santo es hacer lo que Dios quiere
cuando Dios quiere, como Dios quiere y precisamente porque Él lo quiere. Eso es ser santo. Pero necesitamos aprender a conocer lo que Dios quiere. A veces no sabemos lo que Dios quiere o ignoramos lo que Dios quiere. Ignoramos cuándo Dios quiere que hagamos las cosas o cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Y a algunos ni les importa lo que Él quiere o por qué Él lo quiere. Pero sin duda alguna, durante nuestro caminar en esta tierra, tendremos que santificarnos día con día. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos en Juan 13? Y que Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y que le dijo el Señor, si no te lavo no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? Porque lo que el Señor estaba tratando de representarle es precisamente este proceso de santificación en la vida del creyente. Un cristiano que no se lava los pies es un cristiano que no puede tener parte con el Señor, porque no está viviendo la vida de santificación que se supone que por naturaleza debería de vivir, porque Dios ya lo ha puesto en una posición de santos. Y es la sala que le precede a la santidad que Dios nos ha dado. Termina diciendo, el que está limpio solamente necesita lavarse los pies. Yo ya te santifiqué y ya te hice santo. Ahora lo que tienes que hacer es lavarte los pies. Santificarte por medio de la palabra. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor Jesucristo, tu palabra es verdad. ¿Cómo vas a lavarte los pies? ¿Cómo vas a santificar tu vida? Por medio de la palabra, hermano. Asistiendo a la iglesia, orando, estudiando las Escrituras. La tercera etapa de la santificación es aquella santificación final, la cual también depende totalmente de Dios, el estado en el cual estaremos cuando seamos semejantes a Cristo. En 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y después dice, cualquiera que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. O sea, está constantemente lavando su vida por la palabra. Tenemos que vivir como corresponde a santos. Tenemos que demostrar que verdaderamente la posición que tenemos en Dios es una posición diferente, que la obra que Dios ha hecho en nosotros es una obra gloriosa. La palabra santos es un título que la palabra de Dios nos da o le da comúnmente a los cristianos, a todos aquellos que al haber creído en Cristo Jesús para salvación han sido dedicados para Dios, han sido separados del mundo, separados del pecado, para que puedan vivir para Dios. Repito, para que puedan hacer lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere y porque Él lo quiere. Para eso Dios hizo la obra en tu corazón. Para eso Dios transformó tu vida. Para eso Dios lavó tus pecados. Para que puedas hacer lo que Él quiere. Cuando quiere, como quiere y porque Él quiere. Esto quiere decir que tenemos que ser santos porque tenemos un Dios santo. Tenemos que estar de acuerdo con nuestro Dios. Tenemos que andar en el mismo pensamiento que nuestro Dios tiene. Tenemos que vivir según el Dios que tenemos. Nuestra manera de vivir tiene que reflejar el Dios que tenemos y la obra que Él mismo ha hecho en nosotros. Porque Dios no deja nada a la aventura, mi hermano. Dios te transformó a tal grado que puedas cumplir con esa labor. Dios te transformó a tal grado que puedas honrar su nombre, que puedas darle el valor que Dios tiene. Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 4 versículo 1, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Es decir, que anden como es digno, acorde al Dios que nos llamó y nos justificó.
Otra persona dijo: cuanto más santo es el hombre, menos santo se cree y más anhelo tiene por serlo. Y cuanto menos santo es una persona, menos anhela la santidad. Los deseos de santidad que nos acucien son la manifestación más clara de la santidad que tenemos. Es decir, tú tienes el grado de santidad al mismo grado que la deseas cada día. Pero si no deseas la santidad, entonces significa que tu grado de santidad es muy bajo. Más adelante, en Efesios 4:22, continúa enseñando el apóstol Pablo a los efesios y les dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, antes de que tuvieran la posición que tienen hoy, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre, un hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Eso es la obra que Dios ha hecho en nosotros, en todo aquel que es nueva criatura. Ha hecho un hombre nuevo, un hombre en su justicia, en su santidad. La santificación tiene que ser progresiva en el cristiano. Es la responsabilidad del hombre que esa santificación se desarrolle con base en las experiencias que cada día enfrenta. Y esto, mis hermanos, tiene todo que ver con la obediencia, con lo que hablamos el último tema. Así como la obediencia, dijimos, es la evidencia de la conversión. ¿Quieres saber si alguien es cristiano verdaderamente? Ve si obedece la palabra. Así como la obediencia es la evidencia de la conversión, el ser santos es la causa principal de la obediencia. Es decir, obedecemos porque somos santos. No somos santos porque obedecemos. Porque si la obediencia nos pusiera en la posición de santos, entonces sería algo de nuestra propia mano, nuestras propias obras. Pero todo aquel que ha renacido en Cristo y que ha sido puesto en esta posición de santo, su consecuencia es la obediencia. Y la obediencia se refleja para manifestar que verdaderamente somos hijos de Dios. El Señor nos llama en 1 Pedro 2:9 nación santa, es decir, un pueblo que apartó para Él, un pueblo apartado de Dios, apartado por Dios y para Dios, apartado del pecado. Y este es el primer síntoma de una vida que ha sido santificada por Cristo, es estar completamente desligados del pecado, de tal modo que nuestra vida anuncia el carácter santo del Señor, sus virtudes. Ya no tenemos una relación íntima con el pecado, comenzamos a vivir separados del pecado. Lo que antes nos satisfacía, hoy nos avergüenza. ¿A cuánto les avergüenzan lo que hacían antes? Bueno, ese es un síntoma de que has sido santificado por Dios. El pecado que te satisfacía ayer, hoy te avergüenza. Antes corríamos para abrazar lo malo, ahora corremos al lado contrario de la maldad y buscamos la santidad. Ahora queremos vivir en integridad delante de Dios. Ahora queremos hacer lo que agrada a nuestro Padre y Redentor. Esos son síntomas de ser santos. Y Pablo les recuerda a los romanos y a los corintios que precisamente para esto fuimos llamados, para ser santos, para estar consagrados a Dios. Ser santo no se refiere a apartarnos de todo y de todos para vivir de una forma aislada, como el ascetismo. Porque de otro modo, ¿cómo daríamos testimonio de la salvación de Dios al mundo? El mismo Señor Jesucristo oró a fin de que en medio de un mundo perverso perseveráramos precisamente en esta santidad,
En Juan capítulo 17, versículo 15 dice: no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que la santidad que Dios te ha dado no depende de las circunstancias que te rodean. Hay una ilustración que me gustó para ejemplificar esto, y es precisamente el ejemplo de la almeja. ¿Cuántos conocen las almejas? ¿Les gustan? A mí también, luego me invita. La almeja, mi hermano, es una buena ilustración para ilustrar la vida cristiana. Es un marisco que vive en los litorales y se recolecta cuando baja la marea. Pero a pesar del entorno de la almeja, que es arena y lodo, el interior de la almeja, de ese molusco, nunca contiene impurezas. Es totalmente puro por dentro. Es sorprendentemente limpio. Y de esto podemos extraer esta enseñanza. No importa qué tan contaminado esté nuestro entorno, moralmente hablando. No importa. No nos debemos de dejar contaminar por estas impurezas del mundo. Por esto es indispensable la vigilancia y la determinación en nuestra vida, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque es así como Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No podemos evitar el contacto con el mal, pero seguro estoy que el Señor Jesucristo nos puede guardar de todo ello, porque fue su propia oración, que nos guardara del mal. Pero tenemos que procurar ser herméticos, así como la almeja que permanece cerrada a todo pecado, y solamente abrir nuestro corazón para que el agua purificadora de la palabra de Dios penetre y nos limpie, para que nuestra comunión con el Señor nunca se acabe. Pero así como la almeja está rodeada de lodo, es pura. Así debe de ser nuestro corazón. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor no quiere que te apartes. Es que no voy a trabajar porque ahí hay mucho pecado. En todos lados va a haber pecado. Pero estás puesto precisamente ahí para que muestres lo que verdaderamente es ser santo. Para que verdaderamente muestres la vida que Dios ha hecho en ti. El ser santo es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, desde lo más profundo de nuestro ser, y que se refleja en cada una de nuestras acciones. Pablo escribió a los tesalonicenses, abre tu Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada, y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y les animamos de parte del Señor Jesús que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Versículo 3. Dios quiere que ustedes sean santos, que no tengan relaciones sexuales prohibidas, y que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. Pégale un codazo, mujer, a tu esposa para que no se duerma. Que cada uno, porque tratar a la esposa con respeto o al esposo es parte de la santidad en la vida del creyente. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia. Voltea con el que tienes a un lado. Dile, no te voy a engañar nunca. No te voy a engañar. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia ni aprovecharse de ellos,
Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comportan así. Porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Versículo 8. Por eso, el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Porque hay algunos que, a mí me parece demasiado exagerado. No, es que Dios te ha dado su Espíritu Santo. Por eso no es exagerado. Y lo que Dios hizo para que fuese posible esto, pues fue todo el dolor de su corazón. Dios entregó todo lo que amaba. Por eso la santidad no debe de ser algo que el cristiano deba menospreciar o rebajar. Cada uno de nosotros como cristianos es responsable de vivir en completa santidad y no una santidad a medias. Si nosotros hablamos verdad, si no hablamos verdad, entonces no andamos en santidad. Pero cuando dejamos las mentiras, avanzamos un pasito más hacia la santificación. Y así con cada uno de los mandamientos que el Señor nos ordena. El perdonar es también un reflejo de que andamos en santidad. Porque la santidad se ve reflejada en un cambio constante de vida. Entre más nos acercamos a Dios por medio de Cristo, más apartados del pecado nos hacemos. Porque más cerca estamos del Dios Santo. Debemos de entender que si estamos en Cristo, ya somos libres del pecado. Por tanto, esas frases de no puedo dejarlo o es imposible obedecer, deben de dejar de tener poder sobre nosotros. Y comenzamos a esforzarnos para vivir para Dios. Lo primero que tenemos que entender es esto, mis hermanos. Ya no estamos en el pecado. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado como para obedecerle. No le debemos nada al pecado. Cristo lo ha pagado todo, pero sí le debemos todo a Dios. El comportarnos como santos revela que tenemos una fe verdadera y exclusiva en Cristo Jesús, en su sacrificio, en su enseñanza para salvación. El comportarnos como santos revela que hemos sido rescatados de la condenación y que hemos sido libertados del pecado. Revela que ya somos una nueva criatura que participa de la naturaleza de Dios, de su justicia, que hemos nacido de nuevo. El comportarnos como santos revela que nuestro corazón ha sido limpiado con Dios y que ahora somos templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. El comportarnos como santos revela que somos dirigidos por Dios a través de su Espíritu Santo y por su perfecta palabra. El comportarnos como santos nos habla de que hemos muerto al pecado verdaderamente. Romanos 6, 1 y 2 dice, bueno, ¿ahora qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Claro que no, dice el apóstol Pablo, ya hemos muerto al pecado. Así que no podemos seguir viviendo en el pecado. Ya no podemos seguir estacionados como si el pecado todavía tuviera poder sobre nuestras vidas. Ya no podemos ser instrumentos del pecado, ni tener una relación íntima con él. No nos debemos sentir en satisfacción o gozo a causa del pecado o cómodos, sino que debemos esforzarnos a fin de que el pecado no tome ocasión de nuestras vidas. Hemos sido santificados por Dios, por lo cual ahora hemos muerto al pecado. Y así como Cristo murió, también nosotros hemos muerto juntamente con Él para ya no vivir en el pecado, sino ahora vivir para Dios y en Dios. Cuando viene y mora en Él. Por tanto, son santos todos aquellos que han sido consumidos por esta santidad, por la santidad perfecta de Dios. Una santidad que es solamente obra de Dios y no del hombre, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Una santidad que Dios ofrece a todos aquellos que se acercan a Él pidiéndole que los limpie de sus pecados, que los limpie de su maldad, como aquel leproso que se acercó
E hincada la pierna le rogaba: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor, que es misericordioso, extendió la mano, le tocó y simplemente le dijo: quiero, sé limpio. Desde aquel momento la lepra se fue de él y quedó limpio. Y eso es la obra que Dios hace en nuestros corazones, por lo cual somos santos, apartados de Dios, apartados para Dios, apartados del pecado. De modo que santo debe de ser un sinónimo de cristiano. ¿Cuántos son santos? Pónganse de pie, hermanos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Dile: gracias, Señor, por la posición que me has dado. Gracias porque soy santo. No por mis buenas acciones, no por mis propios méritos, sino por la obra de tu Hijo amado Jesús en la cruz. Gracias por hacerme santo. Porque ahora puedo ser llamado tu hijo, porque participo de tu misma naturaleza, una naturaleza santa. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen. Antes bien, acciones de gracias. Porque sabemos esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, porque la obra que tú hiciste, ahora la entendemos un poco más. Ayúdanos a no olvidar lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a entender que si tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre, fue precisamente con el fin y con el propósito de que pudiéramos verdaderamente tener a tu lado una vida eterna. Y que la obra que tú has hecho en nuestro corazón, en nuestra vida, una obra que no existía, ahora ha sido posible por tu poder. Ese mismo poder con el cual creaste el universo, es ese mismo poder con el cual ahora nos has hecho tus hijos. Nos has dado una nueva naturaleza, nos has hecho nuevas criaturas, para que la obra que has hecho en nosotros se note, para que el mundo pueda ver lo que tú haces en aquellos que se humillan delante de ti. Ayúdanos, Señor, a tener firmes convicciones de lo que tú has hecho, a esforzarnos por cuidar nuestra vida espiritual, por ser obedientes, para que a través de la obediencia nosotros podamos reflejar que verdaderamente somos hijos tuyos. Gracias porque somos santos. Gracias porque nos has hecho santos, apartados
para ti, apartados del pecado, para ya no vivir para nosotros mismos, para nuestros deseos, placeres, para nuestros deleites o nuestras concupiscencias, sino para vivir para ti, amado Dios. Dios santo, Dios justo. Gracias, amado Dios. Te amamos. Queremos amarte más cada día. Muéstranos más de tu misericordia. Cautívanos con tu amor. Y haznos vivir por ti y para ti durante todos los días de nuestra vida en esta tierra y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos rendimos completamente ante tu majestad. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. ¿Cuántos son santos? Ya no le digo que levante la mano, me agüito. Tenemos que tener la seguridad de la obra que Dios ha hecho. Y esta serie es precisamente con esa intención, hermanos. No perdamos de vista lo que Dios ha hecho en nosotros. Es algo que vence al mundo. Es algo que vence las presiones. Es algo que vence las necesidades. Es algo que va mucho más allá de lo terrenal y temporal. Lo que Dios ha hecho en nosotros es para ganancia eterna. Y tenemos la victoria sobre el mundo si verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima reunión. Que el Señor los guarde donde quiera que estén y que puedan mostrar esta nueva vida en Cristo a todos aquellos que tienen a sus alrededores. Muchas gracias, hermanos. Estamos despedidos. Dios les bendiga.